Continuemos con la serie El corazón en Filipenses. Hace 8 días concluimos el capítulo 1 de esta carta maravillosa que nos habla sobre el corazón. Realmente es una carta centrada en la esencia, en la naturaleza del cristiano. Es una carta enviada posiblemente a la iglesia que más amaba al apóstol Pablo y a la iglesia que Pablo estaba convencido, como ningún otro lugar, que allí en Filipos Dios había hecho una obra y la iba a continuar haciendo. Así que Pablo escribe esta carta desde la cárcel y habla directamente al corazón. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Vamos a ver hoy solamente los primeros 4 versículos, aunque hay demasiado allí. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, nueva traducción viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esta es la palabra de Dios, solo 4 versículos, pero una verdad preciosa. Y bueno, como ya lo dijimos, es una carta que habla del corazón. Le he puesto como título a esta enseñanza, El corazón en Cristo. El corazón en Cristo. Y quisiera decir en esta introducción algo que es muy importante que comprendamos. Podríamos aún ser cristianos, hijos de Dios, pero quizá a pesar de que Dios nos haya salvado y tengamos segura la salvación porque es por gracia, y digo a pesar de, aunque es lo más grande por supuesto, pero a lo que me refiero es que a pesar de haber recibido lo más grande que es la salvación, podría ser que como cristianos, como hijos de Dios, nuestro corazón no esté completamente en Cristo. Y creo que de eso es de lo que nos habla aquí la palabra de Dios. Y ahora quiero aclarar un poco esto. Cuando la palabra de Dios nos habla del corazón, y más particularmente en esta carta, obviamente no se está refiriendo al órgano que bombea sangre. Es más, muchos de los lugares donde la palabra de Dios, y particularmente en esta carta, se traduce allí corazón o aparece la palabra corazón, muchas veces en el idioma original literalmente no es la palabra corazón, sino que es una palabra muy interesante que debería traducirse, si lo hacemos de manera literal, como entrañas. Va a sonar extraño, pero como tripas, de verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que esos conceptos han venido evolucionando con el tiempo. Hoy nosotros hablamos del corazón y creo que es claro para cada uno de nosotros que cuando hablamos del corazón hablamos de la parte interna del ser humano. Aunque tenemos un órgano que se llama corazón, esto es lo que se conoce como antonomasia, es decir, tomamos una de las partes más importantes de un todo para referirnos al todo. Entonces, obviamente, nosotros no solamente somos o no solamente tenemos un órgano interno que bombea sangre y se llama corazón, pero entendemos que es uno de los órganos vitales y que sin corazón no podríamos vivir. Es uno de los órganos más importantes. Por eso es que cuando hablamos del corazón estamos hablando de la esencia, del fundamento, literalmente como si habláramos de la vida del ser humano. Y en la antigüedad no utilizaban la palabra corazón, sino que utilizaban la palabra entrañas, tanto que en ocasiones he aclarado eso alguna vez o han escuchado, aunque ya no se usa mucho, pero yo llegué a escucharlo, puede ser que por ahí de pronto las abuelas o las madres todavía lo usen, hablan del hijo de qué, de mis entrañas. Literal, esa es la palabra que se utiliza comúnmente en la palabra para hablar de corazón, solo que claro, estas traducciones contemporáneas, pues ya no nos van a hablar de las entrañas o de las tripas, porque no lo entenderíamos, sino que nos va a hablar del corazón. Y como les decía, este es el asunto. Claro, somos salvos por creer en Cristo Jesús. Y al creer en Cristo Jesús, Dios nos regala la eternidad por su gracia. Nos pone en una relación correcta con Dios. Y Pablo sabía eso mejor que nadie. Y Pablo estaba convencido que esa era la realidad que vivían los filipenses. Sin embargo, en este segundo capítulo, él empieza a decirles que es necesario que ellos centren su vida, su corazón en Cristo. Porque podría ser nuevamente, que con lo más grande, la salvación, la eternidad, una relación perfecta con nuestro Padre a través de la obra de Cristo, solo por gracia,
Podría ser que a pesar de recibir esta verdad tan grande, nuestro corazón no esté centrado en Cristo. Ahora, entonces, ¿cómo se vería un corazón centrado en Cristo? ¿Cómo sé que aunque soy salvo, mi corazón no solamente ama a Dios y quiere vivir para Dios, sino que realmente está centrado en Cristo Jesús? Pues es lo que quiero que veamos en esta enseñanza a través de 3 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es que esto es real en nuestras vidas. Y si no es real, pues lo necesitamos. Y en primer lugar es un corazón saciado. En primer lugar, un corazón saciado. Lo cantamos muchas veces. Quise cantar esa canción ahora, pero es que la cantamos tanto que de pronto dirán otra vez la misma canción, pero cantamos muchas veces: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Y claro, Cristo nos salva, pero muchas veces no seguimos siendo saciados de Cristo. Y la manera en que realmente nuestro corazón está en Cristo es cuando encontramos toda nuestra plenitud. Pero no solamente un día cuando fuimos salvos, sino todos los días de nuestra vida en Cristo. Somos saciados de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo sacia mi vida realmente? Veamos, por ejemplo, lo que nos dice el primer versículo. Veamos este primer punto en el primer versículo. Esto es maravilloso. Este versículo es impresionante. Dice la palabra de Dios, y aquí hay una serie de preguntas retóricas, es decir, que la respuesta es evidente, es obvia. Pablo dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Literalmente la palabra que se traduce aquí como estímulo también podría ser, ¿encuentras tú algún consuelo, alguna fortaleza? Tanto que es la palabra que muchos utilizan como exhortación, aunque no me gusta mucho esa palabra porque la mayoría han pensado que exhortar es regañar. Siempre lo he dicho, ay, es que estuve en la iglesia, estuve en un servicio, enseñaron, y fue una palabra de exhortación porque el pastor estaba bravo, porque regañaron. Curiosamente, ese no es el significado correcto de esa palabra. Al contrario, la palabra exhortar significa dar ánimo, alentar, rogar por algo que es bueno, aún con lágrimas, con súplicas. Literalmente aquí dice, ¿realmente tú encuentras esa clase de aliento y de ánimo en Cristo Jesús? Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es, en los momentos difíciles, pero no solamente en los difíciles, todos los días, cada momento de tu vida, ¿dónde encuentras tu fuerza? ¿Dónde encuentras tu consuelo, tu aliento? ¿Dónde encuentras el ánimo para seguir cada día? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo he escuchado personas que lo dicen y sé que lo dicen sanamente, no es crítica, porque hasta dirán, pues Alex, como tú no eres padre, pero yo he escuchado personas que dicen que lo que los motiva cada día a levantarse, a vivir un nuevo día, a trabajar, es su familia, sus hijos. Salir adelante por sus hijos. Qué hermoso, qué bonito. No estoy diciendo que esté mal y nuevamente no soy padre, así que seguramente dirán, no puedes saber realmente lo importante que es eso. Pero mis hermanos, si aún tú tienes hijos, o quien sea que te motive a levantarte cada mañana y te dé fuerzas y aliento, ¿no crees que debería ser Cristo? Sí, claro, tus hijos, tu familia, tu esposo, tu hogar y tus proyectos, tus sueños, nada de eso está mal, nada de eso es pecado. Pero si Cristo no es el centro, porque quizá puede ser que haya un día que aunque tengamos esposa, hijos, familia, quizá no tengamos ánimo de nada. Pero eso es lo que dice Pablo. Es Cristo quien te alienta y te anima y saber que le perteneces. Saber que aunque quizá el día de hoy, como el dicho, me levanté con el pie izquierdo y no sea el mejor día de mi vida, pero estoy en Cristo. Qué verdad tan gloriosa, qué verdad tan grande. Y quizás sigues tu familia y dices, y gloria a Dios porque mi familia también está en Cristo. Esto es lo que nos debe alentar. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Te alienta, te anima a saber que estás en Cristo. Tanto que dice, ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Qué es lo que más te consuela, te fortalece, te anima? Que Dios me ama. Y recordemos, estas palabras están dichas no en el contexto de prosperidad física y material. Es más, en un momento vamos a ver que para nada se refiere a eso, sino al contrario. Recordemos que Pablo está expresando esto desde una cárcel. Y Pablo literalmente le está diciendo a estas personas que están fuera de la cárcel, es que, ¿qué es lo que los consuela a ustedes? Recuerdan que Pablo ya nos enseñó que él está hasta feliz, no por estar en la cárcel, sino que Pablo nos está enseñando que era lo que lo consolaba, lo alentaba, lo fortalecía, lo hacía sentir feliz, que pertenecía a Cristo, aunque estuviera en la cárcel, que Dios lo amaba, aunque las cosas económicas, físicas y materiales no estuvieran yendo tan bien, pero sé que Dios me ama porque entregó a su Hijo en una cruz por mí. Y esto es lo que Pablo dice, ¿esto es lo que los consuela a ustedes? ¿Esto es lo que los estimula, los alienta? Y aquí viene una verdad hermosa, la siguiente pregunta. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu?
qué interesante, estaba investigando mucho porque este versículo me pareció muy complicado y claro, al ver todas estas distinciones, esta traducción me pareció perfecta. Está hablando primero, preguntando, ¿qué es lo que te estimula pertenecer a Cristo? ¿Qué es lo que te alienta, te anima? ¿Qué es lo que te llena de alegría, de felicidad? ¿Qué te consuela? El amor de Dios, pero luego dice, tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu. En otras palabras, no solamente alégrate de que tienes a Cristo y que Cristo está en tu vida y tú estás en Él, sino que aparte de eso, que tienes una familia en la fe. Porque es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, porque notemos que empieza hablando primero de ellos y luego dice tenemos. Ya habla, se incluye Pablo. ¿Saben qué es lo maravilloso? A Pablo lo consolaba esto, lo alentaba. Aunque estuviera en la cárcel, él sabía que pertenecía a una familia, la familia de la fe, la familia que estaba unida ¿por quién? Por el Espíritu, por la verdad de Cristo. Y aunque Pablo estaba en Roma encarcelado y los filipenses estaban en Macedonia, mis hermanos, Cristo estaba llenando sus corazones y ellos estaban unidos, estaban en comunión a través del Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Podemos ver lo que es realmente una vida centrada en Cristo. Ahora, seamos honestos y sinceros. ¿No es cierto que muchas veces, aun siendo cristianos, siendo salvos, hijos de Dios, no estamos viviendo una vida centrada en Cristo, con el corazón en Cristo? ¿Sí podemos ver? O si lo estamos viviendo de esa manera, si nuestra vida sí está centrada en Cristo y Él es nuestro estímulo, nuestro consuelo, si nos alegra y nos hace sentir felices que tenemos una familia que está unida por el Espíritu, por la verdad de Cristo, pues gloria a Dios. Y Pablo dice que eso te siga alentando. Y tanto que aquí viene la palabra o la frase que le da el título a esta enseñanza. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Solamente cuando vivimos esta verdad, que mi fortaleza, mi alegría, mi felicidad, que mi consuelo, que la comunión es en Cristo, en el Espíritu, en la verdad de Dios, Pablo termina con esa pregunta retórica para empezar a declarar algo hermoso en los siguientes versículos, pero por ahora estaremos en este primer punto. Y empieza diciendo, solamente cuando tú vives esta verdad, es que tu corazón, tu interior, va a ser tierno y compasivo. Es cuando vives a la luz de esta verdad, que Cristo es tu fortaleza, que Cristo es tu consuelo, que su amor te anima y te alienta, y saber que estás unido a Dios, a Cristo, a través del Espíritu y a una familia en la fe en Cristo Jesús, es que tu corazón va a ser movido. Y podría que fuera cristiano y mi corazón no estar estimulado o movido por estas cosas. Pero también quiero resaltar esa palabra al final. Tienen ustedes, lo que les digo en el idioma original, unas entrañas, un corazón tierno y compasivo o misericordioso. Solamente cuando Cristo realmente está allí en el centro de nuestras vidas, en nuestro corazón, es que vamos a empezar a ver las cosas de manera diferente. Tanto que quiero enfatizar este primer punto, recordando lo que el apóstol Juan dice en su Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 16. Hablando de Jesucristo, él escribe de su abundancia o de su plenitud, dice la traducción Reina Valera, me gusta también mucho esa palabra plenitud. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La Reina Valera dice, hemos recibido gracia sobre gracia. Muy poético, pero no entendemos nada. Esta traducción es maravillosa porque dice de su abundancia, de su plenitud, de Cristo. Todos los que estamos en Cristo, dice aquí el apóstol Juan, hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Ahora, preguntémonos, ¿de qué bendiciones está hablando aquí el apóstol Juan? Una de las cosas que a mí más me encanta es ver que estos hombres sí hablaban de bendiciones verdaderas. Pero, ¿qué tuvieron los apóstoles? Por ejemplo, ¿conoces la historia del apóstol Juan? ¿Qué tuvo el apóstol Juan? Según la historia, todos los apóstoles vivieron como pobres, como humildes en este mundo y murieron como mártires, a excepción de Juan, que murió de viejo, pero según la tradición lo metieron en aceite hirviendo y cuando escribió Apocalipsis estaba exiliado en la isla de Patmos. No era una vida física, económica, placentera y completa y a plenitud en esta tierra, sino que en Cristo ellos encontraron la vida plena y abundante. En Cristo ellos encontraron una bendición inmerecida tras otra y tras otra, porque sus vidas estaban centradas en Cristo Jesús. Es por esto que Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Un versículo muy famoso, pero ¿cuánto de esto es real en nosotros? Es una nueva vida, pero
¿qué? Centrada en Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso es que tú puedes encontrar muchas personas que son solo religiosas, se hacen aún llamar cristianas, pero su vida no está centrada en Cristo, su corazón no está en Cristo, lo que decía. Quizá lo que los motiva, alienta y anima día tras día son muchas cosas, pero no Cristo. Nuevamente quiero aclarar, no tampoco que esas otras cosas, motivaciones estén mal, pero si Cristo no es el centro de mi vida, mi motivación, si Él no es mi gozo, mi alegría, mi felicidad y donde encuentro mi plenitud, ¿cuál es la vida que he recibido en Cristo? A los colosenses Pablo se los dijo de esta manera, capítulo 2, versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Pertenecer a Cristo debe ser nuestra más grande fortaleza. Saber que Cristo nos ama, que Dios nos ama, porque nos lo mostró de manera plena y perfecta en esa cruz al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos, debería ser nuestro mayor consuelo. Saber que tenemos el Espíritu Santo y que esta verdad es la que nos une como familia en la fe y que tenemos segura la eternidad, es lo que debería de llevarnos aún a tener más comunión y amarnos y saber que Cristo es el centro de nosotros. Mis hermanos, si esto no sacia mi corazón, quiero decirlo, nada lo va a saciar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a estos cristianos en Filipos. Espero que su plenitud esté en Cristo. Es más, Colosenses también fue escrita desde la cárcel, junto a Filipenses. Y aquí me encanta cuando Pablo dice, ustedes están completos mediante la unión con Cristo. Entonces, tengo que reconocerlo yo mismo. Muchas veces uno se siente incompleto, ¿no? Insatisfecho, no se siente pleno. ¿Saben por qué es eso, mis hermanos? Porque nos hemos olvidado en ese momento al menos de Cristo Jesús. Pensemos en Cristo. Pensemos en todo lo que Él ha hecho por nosotros y la seguridad que nos da de que ya la eternidad es nuestra por su gracia, por lo que Él hizo por nosotros. Si quizá no conoces tantos detalles y hay cosas que todavía no comprendes, te invito al estudio de los lunes, por ejemplo. Este lunes pasado estábamos viendo toda la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. La herencia tan grande que Dios tiene reservada en los cielos para regalarnos a ti y a mí. Y de verdad, cuando uno mira esto, uno dice, ¿qué me hace falta? Lo tengo todo, eternamente y para siempre en Cristo Jesús. La eternidad, vida eterna en Cristo Jesús. Y la seguridad de que mientras esté en esta tierra, Él va a cuidar de mí y me va a ayudar. Y aunque haya problemas y dificultades, podemos estar completos. Porque eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a los corintios y a todos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces preguntémonos, mis hermanos, ¿nuestra plenitud está en Cristo Jesús? ¿Nuestro corazón está en Cristo Jesús? Porque solamente cuando eso es verdad, esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que entonces un corazón que está en Cristo, centrado en Cristo, en segundo lugar es un corazón unido. Un corazón unido. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay una verdad muy maravillosa. Cuando conocemos a Cristo de verdad y tenemos a Cristo en nuestro corazón, en ocasiones lo he dicho, ¿cuántos de nosotros a veces hemos pensado, oh, qué rico haber vivido en el primer siglo para haber conocido a Cristo, para haber visto a Cristo, para haberlo visto hablar, haberlo escuchado, para ver su mirada? No sé si eso suena redundante. Aquí quiero decir algo, no sé si ustedes conocen de pronto un poquitico el contexto de la película La Pasión de Cristo. Y hay una historia, una anécdota muy interesante, y es que el actor que protagonizó La Pasión de Cristo, dicen que el actor que hacía de Barrabás era incrédulo, y haciendo la película, y en el momento en el que sacan a Barrabás y Jesús está desfigurado, aunque lo estaba actuando, o valga la redundancia, un actor, aunque era un actor, no era Cristo literal. La anécdota es que el actor que hacía de Barrabás, cuando miró a Jim, que era el actor que hacía de Jesucristo, dice que vio en la mirada de Jim, quien es cristiano por cierto, a Jesús. Y se imaginó esa escena real cuando Jesucristo estaba en ese momento y dicen que él allí creyó en Cristo Jesús. A lo que me refiero es a esto. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer más de Cristo? ¿Quieres ver cómo se vería Cristo en esta tierra? ¿Cómo actuaría Cristo? Sí, lo sé, de manera imperfecta, pero allí lo tienes a tu lado.
Cristo está en nosotros. Y Él hoy se manifiesta y se sigue mostrando al mundo a través de nosotros. Somos la luz del mundo a través de Cristo Jesús. Claro, Cristo es la luz del mundo, pero Él ha puesto su luz y una luz no se mete debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y la mejor manera, mis hermanos, de entender esto y de vivirlo es simple. Rodeémonos de la familia de la fe. Compartamos más que nunca como hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. Porque si uno realmente conoce a Cristo, así sea de manera imperfecta, vamos a empezar a ver a Cristo en nuestros hermanos de una u otra manera. Y vamos a empezar a crecer más en la unidad en Cristo Jesús, porque a eso nos llama la palabra de Dios. Porque ¿qué dice el versículo 2? Veamos este segundo punto en el versículo 2. Entonces, de lo que nos dijo ya en el primer versículo, Pablo dice, entonces, como quien dice, si esto es verdad, si tú realmente tienes algún estímulo en Cristo, si tu corazón está en Cristo Jesús, si entiendes el amor de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, entonces, y Pablo dice, háganme verdaderamente feliz, pero amo esto. Pablo no dice, tienes que. Pablo no le dice a los filipenses, tienen que obligarse a esto, porque recordemos cuál fue la última frase del versículo 1. La pregunta es, ¿está saliendo de tu corazón? Lo que Pablo dice, si Cristo está en tu corazón y Cristo está siendo el centro de tu vida, de tu corazón, esto te va a nacer del corazón, me van a hacer feliz. Ahora, ¿cuál es la petición de Pablo? Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Qué hermoso. Pablo no dice, háganme feliz y mándenme dinero. Háganme feliz y tráiganme una ofrenda. Él no empieza a pedir cosas para él. Pablo dice, ¿saben qué me haría feliz completamente? Que ustedes realmente pongan a Cristo en el corazón. Y que si tienen problemas, dificultades entre ustedes, que si tienen conflictos entre ustedes, pónganse de acuerdo de todo corazón. Que si hay alguna situación incómoda entre ustedes, pues que desde su corazón, por lo que Cristo ha hecho por ustedes, poniéndolo en el centro, dejen a un lado esas diferencias. Qué hermoso. Y Pablo dice, y esto me hace feliz. Pablo ni siquiera les dijo que me saquen de la cárcel, aunque ya vimos que él sí quería, pero él dice, mi felicidad, mi plenitud, viene de ver que en ustedes Cristo se está perfeccionando. Aquí es donde vemos, mis hermanos, está la obra de Cristo en el corazón. Y sigue diciendo, amándose unos a otros. Muéstrense amor entre ustedes genuino, amor verdadero. Que para ustedes la congregación, la iglesia, los hermanos, no sea una religiosidad, no sea sencillamente una cuota que tienes que cumplir, sino que tú ames a esas personas de verdad. ¿Sabes por qué? Porque en esas personas está Cristo. Porque en tus hermanos está Cristo. Porque en nosotros está el Espíritu Santo. Ya Pablo lo dijo en el versículo 1, tenemos la comunión en el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cómo no amarnos entre nosotros? ¿Cómo no ponernos de acuerdo entre nosotros? Y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando pienso en esto, para mí es difícil y lo digo con el corazón. De verdad, yo a veces me pregunto si somos esta iglesia. Mis hermanos, yo veo esto y yo no veo cuatro paredes. Yo veo esto y yo no veo una reunión, una hora los domingos. Yo veo una familia. Yo veo una familia que hasta son tan cercanos, tan unidos que tienen conflictos. Y Pablo dice, pero por el amor de Cristo y por la obra del Espíritu y la comunión, desde el corazón pónganse de acuerdo. Yo aquí veo personas que Pablo les dice, ámense, de verdad. ¿Cómo vas a amar a una persona si solamente yo asisto a una congregación, a una iglesia, una hora a la semana, llego y me voy? Eso es imposible. Pero aquí Pablo habla de una familia que tiene a Cristo en el corazón, que se aman, que de hecho viven circunstancias donde quizá desearíamos, como que alejarnos ya, como que, no, como que ya me cae mal. Pero Pablo dice, no, pónganse de acuerdo, trabajen juntos, que terminen pensando lo mismo y trabajando por el mismo propósito. Mis hermanos, nuevamente, esto no lo puedes reducir a cuatro paredes en un lugar que llamamos iglesia una hora a la semana. Esto tiene que ser entre familia. Esto tiene que ser con el corazón de Cristo y la unidad del Espíritu. Entonces, por eso les decía, yo a veces me pregunto eso, Señor, ¿será que aquí estamos creando solo otra religión más? ¿O realmente nos vemos como familia y nos amamos? Nos anhelamos, nos deseamos, nos extrañamos, queremos compartir. No se imaginan cuántos deseos tengo otra vez de tener la cena del Señor.
A ver si así podemos compartir un ratico, más de una hora. Porque mis hermanos, porque los extrañamos, los amamos. Porque más que Alex querer estar predicando aquí, queremos compartir, saber de ustedes y que sepan de nosotros. Por eso, recordemos, siempre que hablo de esto tengo que hablar del capítulo 17 de Juan y obviamente no puedo ver todo el capítulo, pero solo un par de versículos. Recordemos que Jesucristo oró por esto. Justo antes de ir a morir en la cruz, él dijo en Juan 17:21, hablando al Padre, orando al Padre, te pido que todos sean uno. Y siempre que vengo a este versículo, lo digo con el corazón, para mí es tan grande que no importa cuánto me quede en este versículo, jamás podré expresar la grandeza de estas palabras. Jesucristo está orando para que tú y yo, porque Él está hablando allí por sus discípulos, los que han creído en Él, pero no solamente por los que estaban allí, por los que iban a creer en Él, por la palabra de ellos, por todos los cristianos en todo el mundo, en todos los tiempos, para que seamos uno, y dice, así como tú y yo somos uno. Mis hermanos, nuevamente, las palabras nunca van a bastar para expresar la grandeza de este versículo, pero me pregunto, ¿será que Dios nos puede dar el entendimiento? Sé que Él lo puede hacer, pero que nos lo dé para entender la grandeza de esta verdad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, es uno. Aquí hay muchas personas conmigo, pero si estamos en Cristo, así como Dios es uno, tú y yo somos unos. Es lo que oró Cristo. Y yo creo que lo que Cristo oró se cumple. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. ¿Podemos entender eso? Dios. Hay tantas cosas incomprensibles de Dios y nuevamente, quizá una de las doctrinas más complejas y que a veces tantas personas en las cuales se complican tanto es eso. Dios es Padre, Hijo, es Espíritu Santo y es uno. Y aquí Jesucristo dice, sí, el Padre estaba en Cristo, Cristo estaba en el Padre y está en este momento porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin embargo es uno. ¿Y cómo es eso? No lo sé, es lo que la Biblia dice. Pero es así, como si tú y yo estamos en Cristo, también somos uno, aunque somos muchos. Dice, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te imaginas eso? Todos los que están aquí reunidos conmigo, y espero que sí, si hemos creído en Cristo Jesús, estamos en Dios. Estamos en Dios. Y Dios está en nosotros. Por eso, aunque para muchos, y aún personas cristianas, esto solamente puede ser una reunión más, mis hermanos, esto no es simplemente una reunión más. Si entendemos lo grande de lo que la palabra de Dios está enseñando aquí, en este momento tú y yo estamos en Dios. Y Dios está en nosotros. No en estas cuatro paredes, sino en nosotros, con nosotros. Y cada que estamos juntos, unidos, reunidos en torno a Cristo, su palabra, su verdad, adorando, cantando, siendo enseñados, edificados, mis hermanos, esto se está haciendo más real que nunca. Estamos más unidos en Cristo Jesús. Así que repito, para muchos esto puede ser solo una reunión más, una religión más, pero qué maravilloso entender esto. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso saltemos allí en el mismo capítulo 17, versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Cristo está en nosotros y el Padre está en Cristo. Por lo tanto, tú y yo tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos en Dios y Dios está en nosotros. Por eso dice que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. La mejor manera de entender esto es cuando vivimos en esa unidad, en esa comunión. Repito, cuando esto más que una reunión se convierte en una reunión familiar, en el momento quizá más importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque allá afuera en el mundo estamos en el ajetreo y haciendo mil cosas, pero aquí podemos tener al menos un momento para adorar juntos, en unidad, al mismo Dios, para aprender más de Él mismo que murió en una cruz por nosotros, para estar aquí unidos en la verdad de Cristo, aquel que nos ha salvado. Y aquí estamos anticipando un poco, aunque obviamente aquí es muy limitado, pero un poco de lo que viviremos en la eternidad. Una familia que está unida, perfecta en Cristo Jesús. Una familia que experimenta el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice que esto es aún una de las maneras en las que el mundo va a ver que somos amados por Dios. Pero lo que decía, pero muchas veces nos sucede lo opuesto, ¿no? Ahí es donde viene el contexto de todo esto. Podemos ver que aún como cristianos nuestro corazón puede ser que no esté realmente centrado en Cristo. Porque hasta puede ser que asistir a la congregación, compartir con la familia en la fe, con los hermanos, hasta se convierta solo en una obligación, en una imposición.
Pero qué diferente cuando es un anhelo ¿de dónde? Del corazón. Por eso ten cuidado en todos esos lugares que te dicen que si no te congregas estás pecando, que, ay, mis hermanos, yo lo viví. No voy a decir que no me imagino cómo va a ser el contrario, porque lo viví. Nada más terrible que uno estar en un lugar, aunque se hace llamar iglesia, obligado. Mi hermano, mi hermana, jamás presiones a nadie. Jamás obligues a nadie. Esto tiene que nacer desde el corazón. ¿Se imaginan ustedes yo aquí predicando porque soy obligado, porque es que no tengo nada más para hacer? Mis hermanos, yo creo que hay muchas personas que les pasa eso. O haciéndolo solamente a ver si me van a pagar, si me van a dar una ofrenda. Pero qué diferente cuando todo nace del corazón, porque estamos en Cristo. Lo que digo, que compartir como iglesia, reunirnos como iglesia, esa unidad en Cristo Jesús sea un deleite, sea un gozo y experimentemos el amor y la gracia de Dios. En la primera carta a los Corintios, Pablo lo dice en el capítulo 1, versículo 10 de esta manera. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. La iglesia es una familia. El verdadero cristianismo no es simplemente pertenecer a una denominación, sino pertenecer a un grupo de personas que aman al mismo Dios y que son amadas por Dios. A un grupo de personas que creen la misma verdad acerca de su Dios, de su Rey, de su Salvador, de Cristo. De personas que viven en armonía, unidos, amándose de verdad. Vuelvo y digo, porque no es como que, ay, es que ya es el domingo, tal día me tengo que congregar. No, es que estoy extrañando a mi familia y anhelo y deseo verlos y compartir en comunión en Cristo Jesús. Eso es lo que va a marcar realmente la diferencia en nuestras vidas. Tanto que dice que no haya divisiones en la iglesia. Y esto no son las divisiones que hemos creado los hombres, que son más terribles todavía, que nos salimos de una denominación y creamos otra denominación, sino hablando de eso. ¿Cómo vamos a vivir con una familia y todavía somos seres humanos que cometemos errores, que fallamos? Tenemos todavía el viejo hombre que por ahí cada rato se levanta y se nos sale, pero diferencia. Somos cristianos y reconocemos que estuvo mal y que no fue mi actitud la mejor en ese momento. Pero por eso es que a veces nos dividimos y nos alejamos y nos distanciamos. Pero qué diferente cuando uno sabe eso, pero familia es familia. Y más esta familia, que es eterna. Porque lo que nos une es un Padre en los cielos, un mismo Espíritu, un mismo hermano mayor, Jesucristo. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos, y me encanta, en pensamiento y propósito. Esa es la unidad que debe llegar a la iglesia. Que todos terminemos pensando de la misma manera. Alguien diría, ay no, qué monótono eso. Hasta hay personas que dicen en eso, no, qué pereza todo el mundo pensando igual. Bueno, pues si es la verdad, no hay más para dónde ir. Que todos tengamos la misma verdad, la misma realidad, el mismo pensamiento de Dios, de su palabra, de Cristo. El mismo amor, la misma comunión. Tanto así que en Gálatas, y este versículo es hermoso frente a esto, Gálatas 3:28 dice esto, la palabra de Dios, que si estamos en Cristo, ya no hay judío ni gentil. Ese contexto es muy interesante. A mí me encanta siempre enfatizar esto. El judío era el religioso, el gentil era el pagano. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Mira, en Cristo no es religión. Aquí lo hemos dicho, y yo sé que esto suena muy extraño para muchas personas. Aquí no le quitamos la religión a nadie. Si tú aquí quieres llegar siendo católico, no importa. Siendo musulmán, no importa. Ahora, no es que estemos diciendo que todo eso está bien, que todas las religiones van a Dios. No. Lo que decimos es que aquí no le quitamos la religión a nadie. Tú puedes llegar con la religión que sea. Más bien, si la palabra de Dios te empieza a mostrar que quizá tu religión no era tan real y tan cierta como te habían enseñado, pues Dios es el que va a hacer esa obra. Y me voy a dar cuenta que ser musulmán a la final no me servía de nada. El asunto es que ¿quién es el que me quita esa religiosidad? Aquí ya no importa eso. Importa es Cristo. Aquí no es la denominación tal. Aquí no importa si somos presbiterianos. Aquí no importa si somos calvinistas, reformados y tantos títulos que hoy se le está dando a los cristianos. ¿Saben qué es lo que importa? Cristo. Aquí no importa si soy esclavo o libre. ¿Eso de qué nos está hablando? De estratos sociales. Aquí no importa si tengo dinero o no tengo. Aquí no importa si soy rico o soy pobre, si soy el dueño de la empresa o el trabajador independiente. Tanto que aquí no importa ni hombre ni mujer. Hoy las mujeres en el movimiento feminista
están reclamando derechos y hacen de todo, pues que conozcan a Cristo, porque en Cristo todos somos iguales y no hay necesidad de pelear por nada. Porque todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el verdadero cristianismo. Esto es lo que hace cuando Cristo, lo que sucede en nuestras vidas cuando Cristo es el centro. Por eso nuevamente podemos ver, puede que yo sea cristiano, sí, creí en Cristo, Él es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, pero quizá mi vida no esté centrada en Él. Porque si mi vida está centrada en Cristo, ¿cómo no estar unido a aquellos que tienen a Cristo? Aquí quiero decirlo con gracia, no que tú no puedas tener amistades y conocidos y familiares y amigos que no sean cristianos. Pero cuando tú conoces a Cristo y Cristo está en tu vida, en tu corazón, y no solamente esto, sino que cuando experimentamos la verdad de Cristo y empezamos a ver, así sea una tenue sombra de Cristo en las demás personas, la mejor compañía en el universo entero es estar rodeado de otros hermanos que tienen la misma fe en Cristo Jesús que nosotros. Y vuelvo y repito, a mí me pasa y yo comparto con otras personas, aún con personas no creyentes, con mi familia de sangre, que aún no son cristianos, pero jamás se va a comparar el compartir con la persona que sea, si sea la más importante de este mundo, que compartir con aquellos que tienen a Cristo, que tienen el mismo espíritu, el mismo corazón, la misma eternidad, por gracia en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Nunca se va a poder comparar, ni siquiera la familiaridad humana, el parentesco humano, con saber que tenemos un mismo Padre en los cielos que nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Precisamente si esto es real, si esto es lo que estamos viviendo, que nuestro corazón está centrado en Cristo, que entendemos que Él es el que nos sacia, nos llena por completo, y esto nos lleva a amarnos y estar unidos en Cristo Jesús. En tercer lugar, ¿cómo no vivir con un corazón entregado? Ese va a ser el resultado, la consecuencia de vivir en Cristo, centrados en Cristo. Porque un corazón que está centrado en Cristo es entonces un corazón entregado. Esto nos lo muestran los versículos 3 y 4 porque es simple. Si soy saciado por Cristo y anhelo y deseo tanto a Cristo que hasta en esta tierra una de las cosas que más anhelo es compartir con otros que tienen a Cristo Jesús, también cómo no, al conocer a mis hermanos en Cristo Jesús, cómo no querer compartir con ellos y querer ser una persona que se entrega de corazón a las demás personas. Y este es quizás uno de los conceptos más difíciles y mucho más en este mundo egoísta, materialista, donde solamente pensamos en nosotros y en nosotros. La pregunta que yo quiero hacer aquí es, si soy saciado por Cristo y si amo y estoy unido a la familia de Cristo, ¿cómo no entregarme a la familia en la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo no ayudar a las personas en Cristo Jesús? Veamos esto en los versículos 3 y 4 que nos hacen falta de nuestro pasaje. Volvamos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí está, no sean egoístas. Si Cristo me sacia, si Cristo me llena, y si los amo y estoy unido a ustedes, ¿por qué vivir de manera egoísta? ¿Por qué pensar solo en mí? No traten de impresionar a nadie. En la familia, en la fe, no estamos para vivir para nosotros o para impresionar a nadie. Estamos es para entregarnos. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Mis hermanos, esta es la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. Esta es la pregunta que Alex debe hacerse. Para Alex, ¿quiénes son las personas más importantes? Tienen que ser ustedes, no yo. Porque si yo soy el más importante, entonces me voy a poner en el centro. ¿Y qué va a pasar cuando no me das el reconocimiento? ¿Y qué va a pasar cuando no me pones en ese lugar de privilegio y de relevancia y de importancia? Es lo que normalmente se busca, tristemente, comúnmente, hasta en las iglesias, con los cargos y con las posiciones de liderazgo. Aquí el más importante no es Alex, obviamente el más importante es Dios, es Cristo, pero después de Cristo, ustedes son los más importantes. Y si yo no tengo eso claro en mi mente y en mi corazón, entonces lo que les decía, ¿cómo voy a hacer las cosas? Lo voy a hacer para servir a Dios en su nombre y para su gloria y para servirlos a ustedes porque los amo y porque quiero entregarme sin esperar nada a cambio. ¿O estoy buscando un reconocimiento? ¿O estoy buscando impresionar a la gente? Aquí volvemos a lo mismo. Esto está estrechamente conectado con Corintios. Bueno, es que la Biblia está estrechamente conectada porque es la palabra de Dios. De ahí donde en las iglesias tantos ministerios, tantas cosas que de verdad no son acaso para impresionar. Mira qué bien lo hace. Oh, mira qué importante. Ojalá yo fuera como tal.
¿Saben, mis hermanos? Hacemos más amándonos como hermanos y viviendo en unidad. Aquí el más importante no es el que está delante o no es el que predica o el pastor. Todos somos iguales delante de Dios, pero cuando estamos en este lugar, yo soy el mesero, ustedes están a la mesa. Yo soy el sirviente, ustedes son los amos. Aunque por supuesto tenemos al amo más grande que es Cristo Jesús, a Dios, nuestro Padre. Así que sean humildes, esto es humildad verdadera, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, versículo 4, aquí está, no se ocupen solo de sus propios intereses. Sin embargo, a veces como cristianos, vivimos ocupados, angustiados, afanados, preocupados, ¿por quién? Por nosotros, nuestros intereses, ¿sí? Sino también procuren interesarse en los demás. Interesarse en los demás. Vive para los demás. Alguien diría, no, eso es totalmente contrario. Sí, es que ese es el evangelio. Es contrario a este mundo. El mundo dice, vive para ti y piensa primero en ti y amate a ti mismo. La palabra de Dios dice, ya hay alguien, el más grande, el Hijo de Dios. Vino a este mundo a morir en una cruz y se entregó por ti. Ahora entrégate por los demás. Y no para ganarte la salvación, sino porque eres salvo. Y tampoco porque vas a salvar a las personas. Cristo es quien salva, pero entrégate. Es la mejor manera de vivir la vida cristiana. El apóstol Pedro también lo dice de esta manera en su tercera carta, capítulo 8, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Por último, estas son palabras finales en esta carta de Pedro. Todos deben ser de un mismo parecer. Si podemos ver. Nos está hablando lo mismo. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. De verdad, qué hermoso es cuando Dios pone su espíritu en nuestras vidas y estamos en Cristo. Y los hermanos, estamos viendo a las hermanas como eso, como hermanas. A las hermanas de más edad las vemos como nuestra propia madre. A las hermanas más jóvenes las vemos como hijas o como hermanas, con respeto, con amor, con cariño. Y lo mismo, nos vemos como hermanos, a los hermanos adultos mayores los vemos como nuestros propios padres, a los más jóvenes como hermanos. Mis hermanos, qué hermoso es poder vivir la familia en la fe de esta manera. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Exactamente lo mismo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando uno sabe eso, que ya hay aquí una familia. Quizás yo no tuve mamá o yo no tuve papá. Bueno, seguramente que sí, pero de pronto me abandonó, no sé, no viví con él o se murió muy joven. Aquí tienes padres, madres. No tuviste hijos, aquí tienes muchos hijos. Adopta un hermano en la fe. Es la realidad. Y somos una familia. En la eternidad ya no existirá eso, pues que aquí tampoco exista sino una familia unida. Me hace acordar de una canción que cantaba hace muchos años que decía eso. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia que ama, una familia sin igual. Y sigue diciendo el versículo 9, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Vemos, esta es la vida cristiana. Por el contrario, contesten con una bendición. Bendigamos a las personas. ¿Saben qué es lo más grande que tenemos tú y yo para dar? Bendiciones. Ay, es que me insultó, me dijo, bueno, ¿y qué? Ese insulto, hasta me maldijo. Y esa maldición se cumplirá. ¿Saben qué sí podemos hacer tú y yo? Bendecir. Y se cumplirá. Bendigamos a las personas. A esto los ha llamado Dios. Y Él les concederá su bendición. Mi bendición no viene de lo que me hizo, me dijo fulano de tal. Mi bendición viene de Dios. Y antes yo puedo ser un canal de bendición para esa persona que hasta me está maldiciendo. Podemos ver lo que es eso. Pero ahí es donde vamos. Pero si a veces hasta en la familia, en la fe, vivimos peleándonos con divisiones, con pleitos, con conflictos, alejados, distanciados por cosas que no deberían distanciarnos ni alejarnos, al contrario, cosas que deberían unirnos más todavía porque estamos en Cristo Jesús. Precisamente en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4, quiero decir esto en traducción del lenguaje actual, me encanta. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. ¿Por qué he traído este pasaje? Es muy interesante. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de algo muy particular. Resulta que aquí Pablo está escribiendo a los corintios y le está hablando de los filipenses. Los macedonios son los filipenses. Y dice que las iglesias de Macedonia han sido bendecidas por Dios. Dios les ha mostrado bondad a estas iglesias, les ha mostrado su amor. ¿De qué manera?
Versículo 2. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades. ¿Cómo así? Espera. ¿No acabas de decir que Dios les está mostrando su amor, su bondad a las iglesias de Macedonia? ¿Y cómo así que están pasando por dificultades? Sí, pero están muy felices. Es decir, ese es el amor verdadero de Dios. No que Él nos va a solucionar todos los problemas y que todo va a estar bien en esta vida, sino que Él me va a dar su gracia, su amor, su fidelidad. Me va a dar hasta gozo y alegría, pero ¿en quién? En Cristo. Son muy pobres, ¿vemos? No, pues que son amados por Dios y bendecidos. La bondad de Dios, la misericordia de Dios está sobre los macedonios. Entonces, ¿por qué son pobres? ¿Y quién dijo que la bendición real es tener dinero y tener cosas en esta vida? Tanto que dice, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Ahora, no es que vaya a empezar a pedir dinero, es más, quiero aclarar, este pasaje, Pablo que está hablando sí de ofrendas que ellos dieron, pero no para Pablo, sino para los cristianos en Jerusalén que estaban pasando necesidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Saben, a pesar de que ellos no eran ricos, eran pobres, pero sabes, cuando estás en Cristo y tienes unidad y tienes comunión, no estás diciendo a toda hora, no, es que yo no tengo, es que yo esto, no te estás quejando, sabes. Hasta te das cuenta que hasta hay personas que también tienen a Cristo, que también tienen a Dios, que pueden estar viviendo circunstancias más difíciles que las tuyas. Eso es lo que le pasó a los macedonios. Ellos no estaban preocupados por sí mismos, no estaban diciendo, ay, es que qué pobres somos, vivimos arrancados, es que problemas y dificultades. Ellos eran felices en Cristo. Se dieron cuenta que los hermanos en Jerusalén estaban pasando necesidad. Dijeron, ¿qué podemos hacer para ayudar? Ahí es donde vamos, porque es del corazón. ¿Alguien les pidió? No. Tanto que dice el versículo 3. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. ¿Saben por qué? No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Versículo 4. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Obviamente no lo vas a centrar en el dinero, ni más faltaba, sino en eso. Cuando está esa comunión, cuando está la verdad de Cristo en nuestros corazones y estamos en esa unidad, aún vamos a tener la oportunidad de ayudar a otras personas. Siempre vamos a tener la oportunidad de ayudar, de una u otra manera. Pero si vivimos solamente pensando en nosotros y nos encerramos solo en mi problema, en mi dificultad no, mis hermanos, somos una familia. Y siempre, si nuestra seguridad, consuelo, gozo, alegría, confianza están viniendo de Cristo, aún de eso vamos a poder dar, de lo que sea que Dios nos dé. Como en este caso, eran personas que estaban pasando necesidad, los de Jerusalén. Los macedonios no eran ricos, pero quisieron ayudar de corazón. Quizá en otro momento no sea dinero, no sean cosas materiales. Quizá necesitamos un abrazo, una palabra de aliento, un consuelo, y todos lo necesitamos. No solamente ustedes, yo también. Todos tenemos necesidades de diferente índole. Mis hermanos, ¿qué dice la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 13? Es la conclusión de todo esto que viene Pablo hablando en la segunda de los Corintios capítulo 8, capítulos 8 y 9. Dice el versículo 13, como resultado del ministerio de ustedes, ellos podrán dar la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Me encanta, estos son los verdaderos ministerios que enseña la palabra de Dios. ¿Quieres un ministerio? Conoce a los hermanos. Conoce sus problemas, dificultades, necesidades, y si tienes cómo, ayúdalos. Quizás un consejo, una palabra de aliento. Ese no es el ministerio del pastor o de un grupo particular en la iglesia. Ese es el ministerio de todos. Conocernos como hermanos. Ay, es que quizá yo no sé yo qué voy a hablarle, qué palabras le voy a decir. Dios te va a dar, ahí sí cabe en el contexto, Dios te va a dar las palabras para alentar a esa persona. Dios te va a dar las palabras para animar a esa persona. Dios te va a usar. No sé cuántos les ha pasado. A veces uno dando un consejo a otra persona, no diciendo, pero ese consejo también es para mí. Mis hermanos, este es el verdadero ministerio, pero solamente se va a dar cuando Cristo es el centro, cuando hay unidad y cuando todo viene de Él, nuestra plenitud está en Él. Y sabemos que estamos en una relación de iglesia donde aún podemos dar, entregar. Tanto que, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo era la iglesia primigenia, la iglesia primitiva? Hechos 4:32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Era una unidad tal, tanto que dice, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Llegar al punto de decir, es que esto no es mío, esto es de todos. Realmente no tenemos nada en esta tierra, porque tarde o temprano todo se queda aquí. ¿No? Lo que tenemos, ¿saben dónde está? En la eternidad y es seguro y nadie nos lo puede quitar. Así que lo de acá es de todos.
La casa de todos. Lo he dicho muchas veces, espero que lo crean. Esta es su casa. Cuando se quieran venir a vivir aquí. Es que este sea nuestro lugar de paso, de peregrinaje, pero que lo veamos realmente como eso, que no sintamos que es que esto es mío y me preocupo y mis hermanos, esto se acaba, esto es que no, que me van a ensuciar los muebles, que ¿qué importa? Que se ensucien, me los van a dañar, pues Dios nos da otros mejores. Mis hermanos, no tenemos nada en esta tierra que nos podamos llevar allá. ¿Por qué no vivir de manera despegada de las cosas de esta vida? Por eso, ¿qué dice 2 Corintios 8:9? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Espero que la conozcamos. Aunque era rico, por amor a ustedes, ¿qué? Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El Hijo de Dios viniendo desde el cielo pudo vivir en esta tierra como el rico más rico del mundo entero, ¿o no? ¿Y cómo vivió en esta tierra? ¿Cómo anduvo en este mundo? ¿Cómo se vistió? Túnica normal. Siempre lo he dicho, seguro que si estuviera en esta época, ¿cómo vestiría Jesús? Seguro que jean, camiseta. Él no iba a venir aquí con saco y corbata y desastre y, ¿sabes? Un Versace, un Dolce Gabbana, no sé. No, mis hermanos, de túnica, de sandalias, barba, pelo largo. Sí, como uno de nosotros, como el populacho, ¿sí? Él no vino con la túnica de sacerdote y con borlas y filacterias, ¿no? Se vistió como uno de nosotros, humilde, se hizo pobre, porque si estamos en Cristo tenemos la riqueza más grande. Para concluir, la manera en que quiero concluir es de esta manera. Si mal no recuerdo, lo he hecho 1, 2 veces no más, aclarar, porque es que alguna vez alguien dijo que yo tenía una propia traducción de la Biblia, ojalá fuera tan erudito. Quiero terminar parafraseando, es decir, tratando de, en palabras más claras, más simples, más de nuestro contexto, volver a leer el pasaje con el que empezamos y concluir con una oración diciéndole, Señor, que esto sea real en nuestros corazones, que Cristo realmente sea el centro y nos lo mostremos unos a otros. Esta sería la paráfrasis de los versículos 1 al 4 de Filipenses capítulo 2. Si seguir a Cristo te ha traído algo bueno, si su amor ha hecho alguna diferencia en tu vida, si estar en una comunidad del Espíritu significa algo para ti, si te importan las cosas desde el corazón, esto lo dijo Pablo, entonces hazme un favor. Ponte de acuerdo con los demás. Ama a otros. Sea amigo de corazón. No te esfuerces solo por lo tuyo. No hables con dulzura solo para lograr algo de los demás. Haz lo tuyo a un lado y ayuda a otros a salir adelante. No te obsesiones con obtener lo que te hará parecer mejor que otros. Olvídate de ti mismo y tómate el tiempo suficiente para echarle la mano a un hermano. Mis hermanos, esto solamente puede ser posible si el corazón nuestro está en Cristo. Si mi corazón está en Cristo, yo quiero pedirle hoy a Dios que mi corazón esté mucho más en Él y en nosotros, en todos nosotros, en la unidad del Espíritu. Si no fuera así, esta es la clase de corazón que necesitamos. Pidámosle al único que nos lo puede dar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos una vez más reunirnos como iglesia en este lugar, para escuchar tu palabra, para ser edificados, para adorar en comunión, en unidad. Pero, Padre, que lo que tú nos has enseñado hoy sea vivo en nuestros corazones. Que tengamos un corazón en Cristo realmente, centrado en tu palabra, en tu verdad. Que nuestra plenitud esté en Cristo. Que cada día nos sintamos plenos, completos, satisfechos, que nuestra fortaleza, nuestro aliento, nuestro consuelo, nuestra felicidad, gozo, alegría, vengan de ti, de tu amor, de tu verdad, de tu evangelio. Y que de esa manera podamos vivir más unidos que nunca en el Espíritu, compartiendo unos con otros como una familia verdadera en la fe. Que así de esa manera podamos entregarnos sin reservas, no viviendo de manera egoísta, sino al contrario, siendo generosos con todo lo que somos y tenemos unos con otros, y que de esa manera glorifiquemos tu nombre. Por eso, Padre, si esto es real, perfecciona más esta verdad en nuestros corazones. Si no es así, danos esta clase de corazón en Cristo Jesús nuestro Señor.
Esta es nuestra petición, nuestro anhelo, nuestro deseo. Amén y amén.